La ciudad de Savannah, ubicada en el sureste de Georgia, es conocida por su rica historia y arquitectura. Fundada en 1733, esta ciudad portuaria conserva la atmósfera del antiguo estilo de vida sureño, donde cada calle y cada edificio tiene su propia historia que contar. Pero en 2022, la ciudad se vio sacudida por una serie de crímenes que sacudieron a la comunidad local y obligaron a los residentes a mirar de otra manera su realidad familiar. Andrew y Michael Wilson son hermanos gemelos nacidos el 15 de marzo de 2004 y crecieron en una típica familia estadounidense de clase media. Su padre, Robert Wilson, era agente de seguros y su madre, Ellen Wilson, era maestra de escuela primaria. La familia vivía en una zona suburbana de Savannah, en una pequeña casa de 2 pisos con un césped bien cortado. Los vecinos siempre describieron a los Wilson como una familia bastante próspera y tranquila. A primera vista, Andrew y Michael no eran diferentes de sus compañeros. Ambos eran de estatura media, complexión delgada, con cabello castaño claro y ojos gris claro. En la escuela eran estudiantes mediocres, que no mostraban ninguna habilidad sobresaliente, pero tampoco tenían problemas serios con el rendimiento académico. Los psicólogos de la escuela número 14 de Savannah, donde estudiaban, no registraron ninguna desviación en su comportamiento. Sin embargo, detrás de la normalidad externa se escondían características psicológicas complejas. Los hermanos rara vez interactuaban con sus compañeros de clase y preferían mantener su privacidad. Compartían un vínculo emocional inusualmente estrecho, que los psicólogos más tarde llamarían una forma patológica de simbiosis. Podían permanecer en silencio durante horas, comunicándose exclusivamente con los ojos y rara vez establecían contacto con los demás. Las primeras señales de advertencia llegaron poco antes de cumplir 18 años. La psicóloga escolar Martha Greene señaló su interés malsano en los temas de la muerte y la eutanasia. En sus obras creativas, los hermanos abordaron repetidamente los temas de la vejez, la soledad y la falta de sentido de la existencia. Sin embargo, estos pensamientos fueron atribuidos al maximalismo juvenil y a la búsqueda filosófica. Nadie podría haber adivinado que detrás de la vida aparentemente tranquila y ordinaria de 2 jóvenes se escondía una serie de crímenes que sacudirían la ciudad y pasarían a los anales criminales de Savannah como uno de los crímenes más impactantes de principios de la década de 2020. Andrew y Michael fueron los primogénitos y los hijos largamente esperados de la familia. Robert y Ellen se sometieron a tratamientos de fertilidad durante varios años antes de que nacieran sus gemelos. El embarazo fue complicado, lo que posteriormente pudo afectar el desarrollo mental de los niños. Los médicos notaron pequeñas desviaciones en el periodo perinatal, pero no les dieron mucha importancia. En la primera infancia, los hermanos se desarrollaron de forma sincrónica, lo que era típico de los gemelos. Eran prácticamente inseparables. Tenían su propio lenguaje de comunicación no verbal y rara vez mostraban interés por el mundo exterior. Al principio, los padres consideraron que este patrón de comportamiento era normal en los gemelos. Las características psicológicas de los hermanos se fueron haciendo evidentes poco a poco. En los jardines de infancia, los profesores observaron su insociabilidad y su evitación del contacto con otros niños. Andrew y Michael preferían jugar solo entre ellos, creando un sistema cerrado de interacción. El periodo escolar no modificó su aislamiento social. Los hermanos estudiaron en la misma clase, se sentaron en el mismo escritorio y completaron tareas conjuntas. Su nivel intelectual era medio, pero demostraron habilidades extraordinarias en las ciencias exactas, especialmente las matemáticas y la lógica. Robert y Ellen Wilson consultaron repetidamente con psicólogos escolares en un intento de comprender las razones del desajuste social de sus hijos. Los expertos recomendaron sesiones adicionales con un psicólogo y entrenamiento grupal, pero no se produjeron cambios significativos. Cuando cumplieron 18 años, los hermanos seguían siendo individuos profundamente reservados. Su mundo interior era inaccesible incluso para sus parientes más cercanos. Nadie podría haber adivinado que lados oscuros de la personalidad se escondían detrás de la ordinariedad externa y la impenetrabilidad social de Andrew y Michael Wilson. Las primeras señales de la conducta criminal de los hermanos Wilson aparecieron poco antes de cumplir 18 años. En diciembre de 2022, aceptaron trabajos como ordenanzas en Savannah Care Nursing Home, un hogar de ancianos privado para personas mayores ubicado en las afueras de la ciudad. El proceso de empleo fue estándar. La dirección del internado aceptó con agrado a 2 jóvenes que contaban con los certificados médicos necesarios y la recomendación del supervisor del colegio. Los hermanos recibieron formación, uniformes y se les permitió trabajar con pacientes.
Las características específicas del trabajo incluían la atención básica a las personas mayores, asistencia con la movilidad, la alimentación y la higiene personal. El salario era de $14 por hora, lo que era bastante aceptable para trabajadores principiantes. El periodo inicial de trabajo no levantó ninguna sospecha. Andrew y Michael llevaron a cabo todas las tareas con cuidado, demostrando eficiencia y atención. La enfermera jefe Linda Parker habló positivamente de ellos, destacando su disciplina y calma. Sin embargo, la motivación interna de los hermanos estaba lejos de ser altruista. Una investigación posterior reveló que buscaban deliberadamente oportunidades para cometer delitos. La elección de una residencia de ancianos no fue casual. Los hermanos desarrollaron una metodología que les permitió minimizar el riesgo de ser atrapados. Analizaron cuidadosamente el contingente de la pensión, estudiaron los historiales médicos, los horarios de servicio y el sistema de seguridad de la institución. La primera víctima fue William Brown, de 83 años, un paciente con demencia severa. Los hermanos no lo eligieron por casualidad. Brown prácticamente no tuvo contacto con su familia. Rara vez estaba consciente y no pudo dar un testimonio coherente. El asesinato se cometió con la mayor discreción posible. La técnica utilizada fue una sobredosis de medicamentos que simularon un paro cardíaco natural. Se falsificaron los registros médicos para hacer que la muerte pareciera un proceso natural. La investigación estableció que los hermanos cometieron su primer crimen el 17 de enero de 2023. La muerte de William Brown no despertó sospechas. La comisión médica determinó que la causa natural de la muerte fue insuficiencia cardíaca. Esta primera experiencia, exitosa, solo fortaleció a los hermanos en la estrategia elegida. Se dieron cuenta de su propia impunidad y continuaron con sus actividades criminales. Los meses siguientes se convirtieron en un periodo de asesinatos en serie en el hogar de ancianos Savannah-Kerr. Después del primer asesinato, los hermanos Wilson desarrollaron un sistema claro de selección y eliminación de víctimas. Su metodología se basó en varios principios clave: minimización de riesgos, selección cuidadosa de los pacientes y máxima ocultación de los rastros del crimen. Los criterios de selección de las víctimas incluyeron varios parámetros: falta de contacto frecuente con familiares, enfermedades crónicas graves, estado físico y mental debilitado, probabilidad mínima de investigaciones adicionales. El mecanismo técnico de los asesinatos fue desarrollado con fría precisión matemática. Los hermanos utilizaron una combinación de medicamentos que hicieron que el corazón se detuviera rápidamente y de forma silenciosa. La herramienta principal era una droga que imitaba un resultado letal natural. Los hermanos tenían varios métodos clave en su arsenal: administración de medicamentos por vía intravenosa, disfrazar una dosis letal como una terapia farmacológica planificada, falsificación de historiales médicos, cálculo preciso del tiempo y circunstancias del delito. Cada asesinato fue cuidadosamente planeado. Los hermanos estudiaron los horarios de servicio, los registros médicos y los archivos personales de los pacientes. Crearon una especie de base de datos de víctimas potenciales, donde anotaron todos los detalles significativos. Entre enero y marzo de 2023 se produjeron 7 asesinatos. Todos ellos se registraron como muertes naturales por insuficiencia cardíaca o complicaciones de enfermedades crónicas. La comisión médica realizó investigaciones formales varias veces, pero no reveló ninguna circunstancia criminal. Un perfil psicológico de los criminales mostró que los hermanos percibían sus acciones como una misión. Su lógica se basaba en una filosofía pervertida de salvar a los ancianos del sufrimiento. Creían que estaban cumpliendo una especie de función social a través de la eutanasia. La comunicación entre los hermanos era predominantemente no verbal. Los más leves gestos, las miradas, los movimientos apenas perceptibles formaban parte de su mecanismo sincrónico de interacción. Podrían planear y cometer un crimen prácticamente sin intercambiar palabras. Su labor en el sistema sanitario jugó un papel importante. El estatus de ordenanzas les otorgaba acceso ilimitado a pacientes, medicamentos y registros médicos. Los hermanos utilizaron hábilmente su posición oficial, creando la ilusión de cuidado y profesionalismo. Las primeras sospechas surgieron solo 3 meses después del inicio de su actividad delictiva. Para entonces, los hermanos habían logrado cometer una serie de asesinatos que pasaron completamente desapercibidos para la dirección de la pensión y las fuerzas del orden. La investigación surgió por la persistencia de una de las familiares, Margaret Harris, hija de Elizabeth Harris, quien falleció en el hogar de ancianos Savannah-Kerr el 12 de marzo de 2023. La mujer no podía asimilar la repentina muerte de su madre, quien poco antes se sentía relativamente estable.
Margaret Harris presentó una denuncia formal ante la policía de Savannah. El inspector John Miller inicialmente trató la denuncia formalmente. El procedimiento estándar implicaba verificar los registros médicos y entrevistar al personal de la pensión. El momento clave fue el descubrimiento de inconsistencias en los registros médicos. El médico forense Robert Kim, al revisar los registros, descubrió anomalías en los registros de causa de muerte de varios pacientes. El equipo de investigación se formó el 27 de marzo de 2023. Hasta ese momento, los hermanos Wilson continuaron trabajando en el asilo de ancianos, sin saber de la inminente investigación. El primer paso fue un análisis exhaustivo de los historiales médicos de los 7 pacientes fallecidos. Un examen forense reveló parámetros bioquímicos que no eran típicos de una muerte natural. En la sangre de los fallecidos se encontraron rastros de medicamentos raros que no correspondían a sus diagnósticos primarios. Al mismo tiempo, se realizó un análisis de los horarios de trabajo de los empleados. Los hermanos Wilson atrajeron especial atención. Sus turnos siempre coincidían con los días de las muertes, lo que inicialmente parecía una coincidencia sospechosa. Los detectives del Departamento de Policía de Savannah realizaron una serie de entrevistas encubiertas. El personal del asilo de ancianos, que al principio no notó ninguna anomalía, poco a poco empezó a recordar el extraño comportamiento de los hermanos. La enfermera principal Linda Parker admitió que los hermanos mostraron un mayor interés en los pacientes con enfermedades graves. A menudo se quedaban después de terminar su turno, estudiando cuidadosamente los registros médicos. La evidencia clave fueron los resultados del examen toxicológico. En muestras biológicas de pacientes fallecidos se encontraron rastros de un fármaco capaz de provocar un paro cardíaco rápido y silencioso. El 30 de marzo de 2023, el equipo de investigación recibió una orden de allanamiento para la casa de la familia Wilson y el lugar de trabajo de los hermanos. Durante las actividades operativas se incautaron expedientes personales, dispositivos electrónicos y muestras de documentación médica. Los hermanos fueron citados a declarar inicialmente el 31 de marzo. Su calma y compostura exterior solo incrementaron las sospechas de los investigadores. La etapa final de la investigación estaba cerca de completarse. El 31 de marzo de 2023, los hermanos Wilson fueron citados formalmente al Departamento de Policía de Savannah para un interrogatorio inicial. El inspector jefe detective John Miller y la especialista en delitos graves Elizabeth Roberts se prepararon para la entrevista estudiando cuidadosamente las pruebas que habían recopilado. El interrogatorio comenzó a las 2:30 hora local. Andrew y Michael tomaron asiento frente a los investigadores, pareciendo completamente tranquilos. Su serenidad contrastaba con la gravedad de los cargos contra ellos. Los hermanos inicialmente negaron cualquier participación en la muerte de los pacientes. Sus testimonios fueron lacónicos y uniformes. Afirmaron que habían cumplido con sus deberes profesionales de buena fe y que no tenían nada que ver con lo que ocurría en la residencia de ancianos. El punto de inflexión llegó cuando los investigadores presentaron los resultados del examen toxicológico. Los hermanos guardaron silencio durante unos segundos, tras lo cual Michael Wilson de repente comenzó a dar un testimonio detallado. Según sus confesiones, los hermanos creían que con ello aliviaban el sufrimiento de los ancianos. Desarrollaron su propia filosofía de liberación humana, creyendo que estaban ayudando a pacientes con formas graves de enfermedades. Michael afirmó que sus acciones fueron un acto de misericordia y no un crimen. Andrew Wilson confirmó el testimonio de su hermana. Ambos describieron detalladamente el mecanismo de comisión de asesinatos, los métodos de preparación y ocultación de los crímenes. Admitieron 7 cargos de causar intencionalmente la muerte de pacientes de hogares de ancianos. Se ordenó inmediatamente un examen psicológico psiquiátrico. Los expertos tuvieron que comprobar la cordura de los hermanos y su capacidad para comprender la ilegalidad de sus propias acciones. El abogado de la familia Wilson, Daniel Stevens, insistió en un examen psiquiátrico forense. Existió una versión sobre posibles trastornos mentales de los sospechosos, lo que pudo haber influido en la clasificación del crimen. Los padres de los hermanos, Robert y Ellen Wilson, estaban en estado de shock. No podían creer que sus hijos estuvieran involucrados en asesinatos en serie. La familia contrató a los mejores abogados de la ciudad para representar a Andrew y Michael. El 3 de abril de 2023, los hermanos fueron acusados formalmente de 7 cargos de asesinato. El tribunal optó por una medida preventiva en forma de detención. El veredicto debería haber sido emitido después de un juicio exhaustivo y de todos los exámenes necesarios. La ciudad de Savannah quedó conmocionada por este crimen.
Los lugareños no podían creer que dos jóvenes camilleros pudieran cometer una serie de asesinatos a sangre fría en un asilo de ancianos, una institución que se suponía debía encarnar el cuidado y la compasión. El juicio de los hermanos Wilson comenzó el 15 de septiembre de 2023 en el Tribunal de Circuito del Condado de Chatham, Georgia. El juicio ha generado una protesta pública sin precedentes no solo en Savannah sino en todo el estado. La fiscalía estuvo representada por el fiscal de distrito Henry Walker, conocido por su integridad y meticulosidad en la investigación de delitos graves. La defensa estuvo dirigida por un equipo de abogados encabezado por Daniel Stevens, quien argumentó circunstancias atenuantes. El momento clave de la investigación preliminar fue el examen psiquiátrico forense de los hermanos. Un examen exhaustivo realizado por un equipo de especialistas de la Universidad Médica de Georgia determinó que Andrew y Michael Wilson eran plenamente competentes y comprendían la ilegalidad de sus acciones. Los psicólogos han identificado un conjunto complejo de características psicológicas en los hermanos: vínculo emocional patológico entre gemelos, percepción distorsionada de los estándares morales y éticos, síndrome de inadaptación social, falta de empatía por la vida humana. La fiscalía presentó pruebas exhaustivas de la participación de los hermanos en 7 asesinatos premeditados. Cada crimen fue reconstruido en detalle, con las circunstancias, métodos y motivos exactos indicados. Andrew y Michael Wilson adoptaron una postura de principios. No negaron que se habían cometido los asesinatos, pero insistieron en su motivación humanitaria. Dijeron que estaban salvando a personas mayores del sufrimiento y considerando sus acciones como un acto de misericordia. El juez Robert Clark, conocido por su estrictez, revisó cuidadosamente todos los materiales del caso. A pesar de la corta edad de los acusados, destacó la monstruosidad y el carácter planificado de sus crímenes. El veredicto se dictó el 22 de octubre de 2023. Dada la gravedad de los delitos y su carácter serial, los hermanos fueron condenados a cadena perpetua sin libertad condicional. El tribunal tuvo en cuenta sus confesiones completas y la falta de remordimiento. Los padres de los acusados, Robert y Ellen Wilson, estuvieron presentes cuando se anunció el veredicto. Su estado estaba al borde de la histeria. No podían creer que sus hijos hubieran cometido un crimen tan atroz. Los abogados presentaron un recurso de apelación, pero las posibilidades de que se revisara el veredicto eran mínimas. Los hermanos fueron trasladados inmediatamente a una prisión de máxima seguridad en el sureste de Georgia. El caso de los hermanos Wilson se convirtió en uno de los casos criminales de más alto perfil en la historia de Savannah, sacudiendo a la comunidad local y al sistema de atención médica. El crimen de los hermanos Wilson no fue solo un incidente criminal, sino un profundo trastorno social para la ciudad de Savannah y todo el estado de Georgia. La investigación reveló graves problemas sistémicos en la organización de las residencias de ancianos y en los mecanismos de supervisión del personal médico. Tras la conclusión de la demanda, los funcionarios locales iniciaron una auditoría importante de todas las instalaciones para personas mayores en el condado de Chatham. Se endurecieron las normas de reclutamiento, se introdujeron pruebas psicológicas adicionales y se reforzó el seguimiento médico. Los psicólogos que trabajaron en el caso de los hermanos observaron un conjunto complejo de factores que podrían haber contribuido a la formación de su conducta criminal. Se prestó especial atención al fenómeno de la simbiosis gemelar y su impacto en la psique de los jóvenes. La familia Wilson quedó prácticamente destrozada. Los padres de Andrew y Michael estaban profundamente deprimidos y sus conexiones sociales estaban completamente destruidas. La opinión pública era extremadamente negativa no solo hacia los criminales sino también hacia sus familiares. Savannah Care Nursing Home ha sido cerrado temporalmente para una reevaluación completa. La administración sufrió graves pérdidas financieras y de reputación. Varios empleados fueron despedidos debido a la supervisión insuficiente del personal. Los familiares de los pacientes fallecidos presentaron una demanda colectiva contra la administración de la institución. El proceso judicial duró varios meses y finalizó con importantes pagos de indemnizaciones. El caso criminal de los hermanos Wilson ha sido objeto de numerosos estudios psicológicos y criminológicos. Los científicos estudiaron la motivación de los criminales, las características de sus interacciones y las razones de la formación de un sistema de valores distorsionado. Las instituciones educativas locales han introducido programas adicionales de apoyo psicológico para adolescentes con signos de inadaptación social. Las autoridades se han dado cuenta de la necesidad de prestar más atención a la salud psicológica de los jóvenes. Andrew y Michael Wilson fueron internados en una prisión de máxima seguridad,
donde continuaron mostrando una total falta de remordimiento. Su correspondencia fue estrictamente limitada y los servicios psicológicos continuaron monitoreando su condición. La historia de los hermanos Savannah se convirtió en una dura lección para la sociedad. Demostró lo importante que es detectar a tiempo las desviaciones psicológicas, prestar atención al aislamiento social de los jóvenes y crear sistemas de control efectivos en las instituciones que trabajan con grupos vulnerables de la población.